Hola chicos, espero que estén muy bien. Tal y como les había comentado, la continuación del tema 2 lo vamos a dejar por acá de manera virtual. Entonces, bueno, ya en sesiones anteriores habíamos hablado del origen de la idea. Ahora vamos a comentar sobre lo que es el problema, el tema, objetivos, perspectiva teórica, alcance, diseño del estudio, metodología y el informe de resultados. Ok. Entonces, el problema. Bueno, en clase hemos comentado que el fin de realizar una investigación científica es resolver un problema, ¿verdad? Hacer un aporte a a la ciencia, eh, llevar respuesta, contestar una pregunta de investigación. Entonces, vamos dándole una estructura más formal a la idea de investigación. Algunos factores que podemos trabajar para ir planteando nuestro problema. Pueden ser familiaridad con el tema, complejidad de la idea, estudios precedentes, empeño, habilidades. Familiaridad con el tema, bueno, es recomendable poseer una base previa de conocimientos. Es recomendable, ¿verdad? Y esto es debatible, porque también hemos hablado de que ahora se busca mucho investigaciones en equipos multidisciplinarios. Eh, pero bueno, igual, si yo voy a ser el director de una investigación, sería algo de ciencias económicas, de tecnología. Si es algo así como de física cuántica, de filología, de bibliotecología, uno tal vez pues no tenga por ahí una gran base de área, una gran base previa de conocimientos. Entonces, sería bueno el planteamiento del problema que uno tenga una familiaridad con el tema. Complejidad de la idea. Esto también, para poder resolver un problema, eh, es parte de lo que cuesta muchísimo al inicio, ¿verdad? Del arranque, esa curva de aprendizaje, llegarle exactamente al punto que es. Es decir, que no sea una idea tan extraordinaria, ¿verdad? Tipo investigación premio Nobel, que sea poco factible, pero tampoco una idea tan sencilla que no es que la idea sea mala, sino que realmente no justifica un trabajo de investigación para resolver ese problema. Estudios precedentes, también de esto vamos a hablar mucho en la parte del marco teórico. Es muy ventajoso contar con una buena base teórica. Es decir, por un lado, ya tenemos una serie de investigadores que han publicado. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que el tema es relevante, que el tema es importante y que ya podemos contar con distintos puntos de vista de cómo abordar ese tipo de problema. Empeño y habilidades. Aquí requerimos una serie de recursos, ¿verdad? Necesitamos contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo esa investigación, el conocimiento suficiente y sobre todo el acceso a la información. Criterios para plantear un problema. Necesitamos tener objetivos y preguntas claras. Ya vamos a ver el tema de las preguntas de investigación. Posibilidad de recolectar datos. Si no tenemos información, si no tenemos acceso a información, pues es complicado el planteamiento del problema. Algunas preguntas que nos pueden servir de guía para plantear un problema. ¿Qué efecto tiene tal proceso en tal país, en tal sociedad, en qué condiciones se presenta tal situación, cuál es la probabilidad de que, cómo se relaciona, y ahí cómo se relacionan dos variables, un suceso, el efecto de algo sobre otro evento con. Entonces, esta es una guía, ¿verdad? ¿Cómo podríamos empezar a plantear algún tipo de pregunta que nos ayude a ir englobando ese problema de investigación? Desde el punto de vista de los datos, de la información, los criterios que nos pueden ayudar: observación, medición, evaluación, comparación. Observación.
Esta es una herramienta básica, eh, histórica, al alcance de cualquier persona para investigar. Aquí un ejemplo clásico es clima organizacional. Es decir, no sé si han visto ese tipo de programas como el del jefe encubierto y estas cosas, en donde uno inclusive pues ha tenido cierta experiencia en consultorías, en donde a veces es muy difícil llegar y pasar una encuesta y que las personas digan realmente todo lo que está sucediendo. A veces es complicado hacerlo de esa manera. Entonces, por observación, una manera que se puede hacer es que llegue una persona, inclusive perfectamente se puede dar la situación, si la empresa tiene los recursos, de que se hace el escenario como que esa persona se le contrata por 15 días, por un mes. Esa persona va, realmente se incorpora a la empresa, se incorpora a la organización y realmente lo que está haciendo es llevando a cabo una observación para determinar cuáles son los factores de ese clima organizacional negativo. Medición y otro ejemplo, cuando tenemos un problema de capacidad ociosa en un cierto equipo. Aquí estamos hablando de una investigación en industria, ¿verdad? Tenemos un cierto equipo que fue una inversión muy cara y que ahora realmente vemos que no le estamos sacando todo el provecho posible. Entonces, a partir de una medición podemos determinar cuál es el punto de equilibrio, o sea, con cuánta maquinaria, con cuánto tiempo cubrimos lo que necesitamos. Si es necesario tener toda esa maquinaria, si alguna parte se puede vender, se puede alquilar, etcétera. Evaluación. Un problema muy común. No existe manera de discriminar los empleados buenos de los malos. Entonces, bueno, aquí no queda otra de hacer una evaluación, intentar hacer algo cuantitativo, cualitativo, algo mixto para validar una técnica que nos permita emitir una calificación justificada, ¿ok? Para ver cómo resolvemos este problema. Y por último, comparación, es decir, si también un problema clásico, clientes insatisfechos. Entonces nosotros podemos hacer una propuesta, un benchmarking, o sea, compararnos con el mejor, con el líder en la industria, en un nicho en específico para saber qué están haciendo ellos en cuanto al servicio al cliente, para nosotros en esta comparación ver qué podríamos replicar. Otro tipo de componentes que deberíamos tomar en cuenta para plantear un problema, lo que tiene que ver con los objetivos, la pregunta de investigación, justificación y viabilidad. Empezamos con los objetivos. Los objetivos son importantísimos. Vamos a hablar un poco más en profundidad en esta sesión y a lo largo del curso, porque es lo que nos establece, es la base de qué queremos hacer con la investigación, de qué manera se cree que el estudio ayudará a resolverlo. Algunos objetivos que podríamos intentar abarcar: probar una teoría o aportar datos a favor de una teoría existente, generar algún tipo de conocimiento, replicar o actualizar un estudio. Lo importante es que estos objetivos deben ser alcanzables, deben ser de alguna manera cuantificables, deben estar expresados con claridad, no deben ser ambiguos y deben ser congruentes unos con otros. Ya vamos a hablar más adelante lo que son objetivo general y objetivos específicos. Son las guías del estudio y los tenemos presentes durante toda la investigación, durante todo el desarrollo de la investigación. De hecho, a veces cuando en algún momento en la investigación llegamos como a un punto muerto, como a una confusión. A veces a mí me preguntan, ¿esto sería parte o no sería parte de la investigación? Entonces, mi recomendación siempre es, este es un buen momento para devolvernos a los objetivos, para hacer un repaso. ¿Cuál era el compromiso? ¿Qué fue lo que nosotros planteamos que queríamos hacer? Ahí tenemos que regresar
ahí tenemos que revisar. Siempre los objetivos van a ser planteados con un verbo en infinitivo, siempre. Y esto es porque los objetivos son acciones, es accionar, son cosas que vamos a hacer. No podemos hablar de algo en pasado, ¿verdad? No podemos hablar de algo en futuro, no, tenemos que hablar de acción, verbos en infinitivo. Para ello vamos a usar la taxonomía de Bloom, que es una estructura de, digamos, clasificar el dominio cognitivo en algún tema en particular. Continuamos, ya vamos a retomar el tema de los objetivos, que es muy importante, pero ahorita quiero plantear algunos tips para las preguntas de investigación. Preguntas claves. ¿Qué, cómo y por qué de la investigación? Debemos tener siempre eso claro, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Esta pregunta o preguntas, que lo mejor es, bueno, tener la capacidad de resumirlo en una sola pregunta de investigación. Debe resumir lo que debería hacer la investigación, lo que debería responder. Por eso, preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Tienen que ser preguntas lo suficientemente específicas para nosotros al final de la investigación, pues saber si se logró o no se logró y quedó pendiente el resultado de esta investigación. Algunos ejemplos de planteamiento de preguntas. Si por ejemplo, a mí me interesa investigar algo de, no sé, ingeniería industrial, por ejemplo, funcionamiento de procesos de producción. Entonces, una pregunta puede ser, ¿por qué el proceso X, verdad? De cualquier proceso. De la empresa Green Engineering, ahí lo estoy inventando, ¿verdad? Bueno, no sé si en este momento existe Green Engineering. Permite una mayor producción mensual de microprocesadores que el proceso Y. Ok, esa es una pregunta de investigación que nos interesa sobre este tema de procesos de producción. Otra, ¿cuál de los siguientes procesos? Ahí se desglosan en la investigación, en el paper, cuál es el proceso A, cuál es el B. Maximiza la producción de biobutanol a partir de bagazo de caña seco e hidrolizado y en qué condiciones de temperatura y solución de ácido sulfúrico ven. Lo que les comentaba anteriormente es una pregunta bastante específica para plantearnos realizar una investigación que conteste esta pregunta. Supongamos que del área de recursos humanos, pues un tema que nunca va a pasar de moda, la satisfacción laboral. Entonces podríamos investigar a través de esta pregunta cómo se relaciona la satisfacción laboral y la comunicación con el jefe directo en el caso de las empresas industriales con más de 1.000 trabajadores en San José. Ven, inclusive aquí ya esta pregunta nos está ayudando en cuanto a la especificidad y en cuanto al alcance de lo que queremos abarcar. Sí, me interesa también ver cómo cuantifico yo el éxito de una empresa, ver alguna clave, algún parámetro. Entonces yo me puedo cuestionar si es proporcional la inversión en investigación y desarrollo que hacen las pymes del sector de tecnología en Costa Rica con sus ingresos, por lo que es venta de bienes y servicios. Yo aquí en esta investigación, pues yo plantearía que para mí un parámetro de éxito es puramente el ingreso, ¿verdad? El afán de lucro, es el éxito. Así lo planteo, así quiero medirlo y para eso quiero contestar esta pregunta. Algo del área tal vez de ciencias médicas sobre los efectos de los medicamentos. Aquí algo para un analgésico, para, no sé, un dolor de cabeza o algo por el estilo. El Sulindaco en su presentación de pastillas de 200 miligramos reduce o elimina el dolor de cabeza en un lapso de 30 minutos o menos después de ingerir la pastilla en pacientes entre 20 y 30 años sin producir efectos secundarios. Ven, es, yo creo que es bastante específica, ¿verdad? Para poder nosotros justificar esta investigación que estamos haciendo en el área de medicina, de farmacia, yo qué sé, los efectos de los medicamentos. Los efectos de la contaminación, otro tema que ahora es muy necesario. Pregunta de investigación. ¿Qué efectos en la calidad del agua para garantizar la preservación de la fauna y la flora del río María Aguilar
pueden provocar los desechos tóxicos que arrojan las empresas industriales del Valle Central. ¿Ok? Igual ven la especificidad del tema, el alcance, es una pregunta bastante específica. Y uno como de, digamos, ingeniería civil, resistencia a las construcciones, ahí es un tema que interesa investigar. ¿Cómo se relaciona el uso de cemento de origen arcilloso con la resistencia de casas de dos pisos de entre 170 y 200 metros cuadrados de construcción ante el embate de temblores con una magnitud inferior a 6,5 en la escala Richter? Ok, eso es, como les digo, eso es lo que quiero enfatizar bastante con estos ejemplos, este ejercicio sencillo de plantear estas preguntas, es lo específico de la pregunta que nos va a justificar hacer una investigación para contestar esa pregunta. Justificación también como parte del planteamiento del problema. Necesitamos tener claras cuáles son las razones del estudio, ¿verdad? ¿Para qué o por qué es necesario realizar ese estudio? En algunos casos, en las preguntas anteriores, yo diría que la pregunta era tan específica que en sí ya casi que lo justificaba. Pero también algo que yo he visto mucho, ¿verdad? Y que a veces me planteo al ver algunas investigaciones o algunas propuestas de investigación, es si ese problema planteado realmente va a tener un impacto sobre muchas personas o realmente esa investigación es más bien como un deseo, un anhelo, un capricho personal que realmente no tendría mayor impacto. Entonces hay que saber, para vender una investigación, hay que saber justificarla. Y por supuesto que sea viable, ¿verdad? Que sea viable, que realmente contamos con un tiempo determinado, que contamos con recursos disponibles, recursos, lo más importante es el tiempo, ahí está, y el dinero, ¿verdad? Si es una investigación que nos va a tomar, no sé, viajes, eh, muchos instrumentos, una muestra muy grande, muestras en distintos países, tener que pagar algún, no sé, algún tipo de licencia de software, tener que pagar para tener acceso a ciertas bases de datos, es decir, todo eso hay que tomarlo en cuenta al inicio de la investigación para ver si realmente ese problema que queremos investigar es viable o no. Propuesta del tema. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ya seguimos avanzando. Recuerden, empezamos con una idea. Esa idea sirve. Esa idea nos va a permitir resolver un problema, contestar una pregunta de investigación y eso tenemos que aterrizarlo a través de la propuesta propiamente del tema de investigación. Este tema es el centro de la investigación. Ahí se engloba el interés, la motivación para quien investiga y debe ser asimismo para las personas a las que va a impactar de alguna manera los resultados de la investigación. Conviene tener conocimiento en este tipo de temas, algún tipo de experiencia y lo que comentábamos anteriormente, los recursos suficientes. Estamos hablando de acceso a la información, de tiempo, la bibliografía, si necesitamos consultar a otros expertos, etcétera. Para nosotros hacer, digamos que un check sobre nuestro tema, tenemos 6 aspectos en particular que podríamos ir revisando. Primero, si el tema es novedoso. Ese sería lo primero. Vamos en orden de dificultad, desde el punto 1 hasta el punto 6. Estos primeros 3 puntos yo diría que son obligatorios. Si no somos capaces de responder estas preguntas, tal vez es un buen momento para abortar la investigación, no sé, replantearla, cambiar el tema. Tenemos que ser convincentes en responder por qué ese tema resulta novedoso. Si no somos capaces de justificarlo, es porque realmente ya el tema ha sido tan demasiado investigado que ya no vale la pena realizar más esfuerzos en este tema. Entonces, primer punto, singularidad.
¿Por qué el tema resulta novedoso? Segundo punto, pertinencia. ¿Por qué conviene investigar este tema? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? ¿Es pertinente? Entonces, segundo check, si el tema realmente tiene utilidad, le sirve a alguien. Tercer punto, relevancia y proyección social. ¿Qué aportes le vamos a hacer a la sociedad, a alguna organización? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué manera? Porque es importante. Ven, seguimos con el check, ¿verdad? ¿Qué es singular? ¿Qué es pertinente? ¿Qué es relevante? Yo diría que estos tres, así como para justificar el tema, sobre todo cuando uno va, digamos, a pedir recursos para poder llevar a cabo una investigación, estos tres son obligatorios. Ya los que siguen, no en el 100% de las investigaciones, pero claro, el tema que cumple con estos seis criterios, yo diría que se justifica per se que es una gran investigación. Entonces, el punto cuatro, implicaciones prácticas. ¿Realmente la investigación ayuda a resolver algún problema práctico o simplemente se queda en una investigación teórica que, cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero no llegaría a este nivel, a este punto. O sea, es una investigación que realmente resuelva un problema práctico, un problema frecuente, un problema del día a día. Valor teórico. Aquí vamos subiendo el nivel. La información que nosotros vamos a aportar con este tema podría apoyar una teoría existente, por no decir que aporte una nueva teoría, ¿verdad? Yo diría que ya ahí per se está justificadísima la investigación, pero si no es así, que por lo menos una teoría ya existente eh, provea más información. Realmente esperamos aportar resultados que antes no se conocían. Vamos a ser capaces a través de esta investigación, a través de este tema, de sugerir nuevas ideas, nuevas hipótesis, ¿ok? Y por último, el más complicado de todos es utilidad metodológica. Es decir, esta investigación ha sido capaz de dejar un instrumento que inclusive sería utilizado por otros investigadores. Tiene una rigurosidad, tiene una robustez metodológica. El instrumento que no solo sirvió en esta investigación, sino que podría servir en otras investigaciones, podría adaptarse a otras investigaciones. Esta investigación es una base para que en otros trabajos puedan tomar las variables que utilizamos, puedan hacerse mejoras en la manera de experimentar con una o más variables. Entonces, bueno, recuerden, el tema debería ser singular, debería ser pertinente, debería ser relevante. Estas para mí son casi que obligatorias. Y las que siguen, pues van haciendo una investigación de mayor nivel, ¿verdad? Que tenga implicaciones prácticas, que tenga un aporte teórico y que tenga un aporte metodológico. Entonces, vamos resumiendo, ¿verdad? ¿Cuál tema se va a vender bien para una investigación? Tiene que ser factible. Contamos con el tiempo, contamos con los recursos. Tiene que ser novedoso. Recuerden lo que hablamos en clase. No necesariamente nuevo, ¿verdad? Nuevo y novedoso, en nuestro caso de investigación, no son sinónimos. O sea, nuevo no, pero sí novedoso. Da una nueva manera de ver una teoría. Da una nueva perspectiva de cómo correlacionar algunas variables. Debe ser importante, es decir, tiene una relevancia no solo para nosotros como investigadores, sino para una organización, para una sociedad, para un grupo de personas, para una institución. Debe ser interesante, es decir, que a la gente le llame la atención leer sobre ese tipo de temas. Tiene que ser preciso
y bien delimitado. Es decir, no puede ser algo súper genérico, súper ambiguo, súper generalista, sino que tiene que ser algo muy bien delimitado. Para elegir el tema, vamos a tener tanto criterios objetivos como subjetivos. Los criterios objetivos, pues, son estos, y los criterios subjetivos, pues, tienen que ver propiamente de el investigador en sí. Algo que les dije de la primera clase también. Uno tiene que investigar algo que le guste, ¿verdad? Esos son sus criterios subjetivos, porque el tema a mí me gusta, a mí me interesa, a mí me importa. Si no es así, ¿verdad? Si tenemos una serie de criterios objetivos que cumplimos, pero los criterios subjetivos no, porque ese tema, pues yo estoy ahí como de rebote. Estoy ahí porque yo espero que el tema se va a vender, estoy ahí porque tengo un compromiso y estoy en un equipo de trabajo. No sería lo más conveniente, ¿verdad? Porque tiene que ser tanto los criterios objetivos como los subjetivos de que a mí me gusta, de que a mí me apasiona ese tema por investigar. Importantísimo, el título. El título del trabajo al final vende o no vende la investigación. Al final hace que a mucha gente le interese o no le interese. Recuerden, si se logra publicar, por ejemplo, esto va a estar en una base de datos con otros cientos, miles, cientos de miles de investigaciones, de artículos de investigación, de papers. Si es en un congreso, ¿verdad? En ese mismo congreso van a haber otras 20, 25, 30 ponencias, de estas algunas al mismo tiempo que la ponencia que uno va a exponer de su investigación en ese momento. Entonces se debe intentar atrapar a la audiencia, a los futuros lectores con un título atractivo que responda al contenido del tema. Es una orientación hacia la meta del trabajo, es decir, debe ser también el título muy concreto, muy claro, ¿verdad? No debe ser así como un párrafo donde la persona empieza a leerlo y ya se cansa, ¿verdad? No, tiene que ser una oración corta, llamativa, interesante, impactante. Algunas condiciones del tema. Bueno, esto es como muy de repaso, ¿verdad? Lo mismo. Tenemos que tener el tiempo, tenemos que tener los recursos, el acceso a la información. Si se necesita algún tipo de financiamiento, conocimiento previo sobre el tema, lo que ya hablamos, ¿verdad? Recomendable, no indispensable, pero sí recomendable. Y si no es nuestra área de investigación, pues lo mismo, a investigar, ¿verdad? Aprender mucho sobre ese tema, a apoyarse mucho en expertos y a trabajar en un equipo multidisciplinario donde sí contemos con profesionales en esa área del conocimiento. Justificación del tema. Igual, más preguntas que necesitamos estar 100% seguros de ese tema, más preguntas que nos debemos hacer, razones contundentes, porque en ese momento el tiempo es muy valioso y podríamos aprovecharlo investigando otra cosa, pero no fue ese tema en particular. Entonces, ¿cuáles fueron las razones contundentes? ¿Cuál es la importancia de ese tema? Repito, no solo para mí, ¿verdad? Para mí está bien porque es un criterio subjetivo, pero también para otras personas. ¿Por qué van a estar atraídas a leer sobre esa investigación? ¿Cuál es el aporte del tema? Tiene que dejar un aporte. Es algo que cuando uno se dedica a esto le van diciendo de camino, ¿verdad? La ambición, el principal reto es que al final del día el trabajo de un investigador logre un aporte a la ciencia sobre ese tema en particular. Y una excelente pregunta. ¿Es el tema capaz de plantear otras futuras líneas de investigación? Yo mido mucho el éxito de un artículo de investigación, de un paper, cuando yo me voy a uno de los últimos rubros ahí que se publican es futuras líneas de investigación, porque yo digo, este trabajo es tan valioso, es tan importante, es tan interesante, que en un futuro unos investigadores lo van a usar de base para estudiar otras cosas. Algo que tenemos que tener claro, investigación previa a los temas. Eh, Hay temas ya investigados, entonces
tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si ya son muy investigados, ya nos va a costar encontrar por ahí un hilo conductor de algo que genere algún tipo de expectativa. Temas ya investigados, pero poco formalizados. Ok. Temas de los que son, digamos, Vox Populi, pero realmente no existe tanta publicación científica. No hay tantos instrumentos, no hay tantas teorías, metodologías, sino es que es algo como muy informal. Temas poco investigados, tal vez porque son temas muy recientes, por ejemplo, temas de innovación, temas de tecnología. En el área de tecnología nos pasa mucho eso, ¿verdad? Con mucha frecuencia la tecnología se renueva en muchas corrientes cada cierto número de meses, entonces pueden haber temas poco investigados. Ahora, por ejemplo, el tema de la IA generativa, ¿verdad? Todavía en este momento podemos decir que está en etapa de investigación, todavía en este momento, tal vez ya en un año, pues ya diríamos que ya no es poco investigado, pero en este momento en sí, todo el impacto, todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial generativa. Y temas no investigados, ¿verdad? Lo pongo ahí de último, ¿verdad? Es muy difícil llegarle realmente, pero bueno, habrá un investigador, uno entre mil, o no sé, uno entre 50.000, entre 100.000, entre 1 millón, que llega a un tema no investigado, que es el pionero, lo que llamamos la investigación semilla, es decir, la que abre una línea de investigación. Ahora vamos con la parte de los objetivos. Ya hablamos previamente, pero vamos a ahondar un poquito, a darle importancia al tema de los objetivos. Los objetivos, para lograr como una metáfora, una imagen que nos quede, los objetivos son como el Google Maps. Voy a hacer publicidad gratis, ¿verdad? Como el Google Maps, como el Waze. Los objetivos nos indican por dónde vamos, hacia dónde vamos, si vamos bien, si vamos mal. Pretenden señalarnos lo que vamos a lograr a través de la investigación. Deben ser alcanzables, deben expresarse con claridad. No puede ser algo ahí súper abstracto, súper intangible. No, no. Deben ser claros, alcanzables, de manera que al final de la investigación quede claro si se logró o no se logró el objetivo, que igual en alguna investigación no todos los objetivos se logran. En alguna investigación no todas las hipótesis se confirman y eso no quiere decir que la investigación fue un fiasco, no, al contrario, más bien hay que investigar qué fue lo que pasó, que ese objetivo al final no se logró o que esa hipótesis no se confirmó, pero por eso deben ser alcanzables, deben ser medibles para saber si lo logramos o no. El objetivo general, que es un objetivo general, por ahí, me han hecho varias veces una pregunta que me parece interesante, si una investigación puede tener más de un objetivo general. Y yo la verdad siempre he contestado que no, o sea, que no puede tener varios objetivos generales. Debe tener solo un objetivo general, porque el objetivo general es el que refleja el propósito principal de la investigación, ¿verdad? Y ahí hay algo muy importante. Si no sabemos cuál es el propósito principal de la investigación y por eso alguien está planteando más de un objetivo general, algo está mal ahí, ¿verdad? O hay varias investigaciones conviviendo en el cuerpo de la investigación, que eso es un poco confuso, ¿verdad? Tampoco está bien, pero por eso nos debemos plantear un único, claro, medible objetivo general. Para ello, utilizamos la taxonomía de Bloom, que ya les voy a mostrar, que es una escala, una clasificación de dominio cognitivo a través de verbos. Y para el objetivo general, utilizamos un verbo con el mayor nivel de inclusión, con el mayor nivel de dominio cognitivo. El objetivo general va a responder tres preguntas. También esto es una regla de oro del objetivo general. Si no cumple esta estructura de las tres preguntas, yo diría que algo hay que revisar ahí. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Clarito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Qué proponemos? ¿Qué planteamos hacer? Recuerden,
la investigación, acción. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Con qué propósito lo vamos a hacer, verdad? No, no es hacer por hacer, porque como que no, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y voy a hacer una investigación. No, no. Hay un objetivo, hay un propósito. Entonces tenemos que responder qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y muy importante, de una vez desde el objetivo general nos planteamos cómo lo vamos a hacer mediante tal cosa, por medio de, a través de. Es decir, no podemos pensar que esto es como mágico, ¿verdad? Que nosotros pues nos lo planteamos y luego ahí algún día se nos va a ocurrir cómo hacerlo. No, no. Ya tenemos que tener, por eso decía, tener un conocimiento previo, porque ya tenemos que tener una idea, aunque sea preliminar, de cómo podemos realizarlo. Veamos un ejemplo. Ok. Evaluar. Ok. Empezamos con el verbo en infinitivo. ¿Qué? ¿Qué vamos a evaluar? El estado del clima organizacional del departamento de, no sé, de recursos humanos de la empresa Y. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para determinar los factores que influyen en el desempeño de los colaboradores. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una propuesta que ayude a mejorar el ambiente interno y la estructura organizativa. ¿Ven? Entonces ahí contestamos tres preguntas, que esto nos va a guiar muchísimo a lo largo de toda la investigación. Los objetivos específicos, pues lo que permiten es desglosar, desgranar, partir, si queremos verlo así, el objetivo general, ¿verdad? Que tienen, nos van ayudando, nos van diciendo, divide y vencerás, ¿verdad? Esos pedacitos, esas tareitas que vamos a ir haciendo, que vamos a ir juntando para hacer el objetivo general. Tienen que tener un orden lógico y coherente, ¿verdad? Es, por así decirlo, no sé cómo lo explico, un solo cuerpo, ¿verdad? Los objetivos específicos. Hay una cronología, hay un orden, hay una congruencia. Es decir, no puedo estar hablando de un objetivo específico de, de algo de satisfacción laboral, del trabajo que estoy haciendo, y de un momento a otro salto y digo algo el tema de las construcciones, por ejemplo, porque ahí no hay un orden lógico, no hay coherencia, no hay nada. Serían de subpreguntas de la pregunta principal, de la pregunta de investigación. Y en el caso de los objetivos específicos, tienen un menor nivel de dominio cognitivo, a diferencia del objetivo general, que dijimos que era el dominio cognitivo más alto. Entonces, ¿a qué nos referimos? La taxonomía Bloom, que entonces él hace una categoría de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una clasificación de 6 categorías de dominio cognitivo. Entonces, el más bajo, conocimiento, uno conoce algo, uno conoce a una persona, uno conoce un tema, uno conoce un lugar, es algo básico. Comprensión, entendimiento, ya no, no es solo conocer, ¿verdad? Es un pasito más. Yo comprendo lo que conozco. Un dominio superior, aplicación. Yo soy capaz de aplicar lo que entiendo. Un pasito más, análisis. ¿Ok? Yo soy capaz de analizar algo que estoy aplicando. O sea, no, no solo usarlo porque ya tengo el conocimiento para usarlo, sino que ahora tengo la habilidad de analizarlo. ¿Ok? ¿Por qué eso funciona? ¿Por qué eso no funciona? Síntesis. Tengo la capacidad de inclusive resumir. O sea, he llegado a ese nivel en donde tengo toda la información, toda la capacidad que me da conocer algo, entender algo, aplicarlo y analizarlo. Y ahora soy capaz de toda esa información, inclusive resumirla, algo que hacemos mucho en negocios, ¿verdad? Por ejemplo, para la toma de decisiones. Y el nivel más alto, evaluación. Ya está el nivel del conocimiento que yo tengo, que ahora soy capaz de evaluar una situación en particular. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí está un ejemplito, ¿verdad? Por ejemplo, conocimiento, recordar información.
Comprensión, interpretar información, poniéndola en las propias palabras. Aplicación, procesar esa información para convertirla en conocimiento y usar el conocimiento en una nueva situación. Análisis, dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas. Síntesis, juntar partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo. Y evaluación, hacer juicios en base a criterios dados. Ven, aquí les dejo también como un resumencito de estos niveles del dominio cognitivo. Y aquí también les dejo un ejemplo de los verbos, de los infinitivos. Entonces, como les decía, el objetivo general se espera, es muy recomendable que sea de la clasificación de evaluación o síntesis, ¿verdad? Evaluación o síntesis. Ya más bajo de eso, como que ya nos deja la duda ese objetivo general. Y por el contrario, los objetivos específicos se espera que sean tareas que sean suficientes con los cuatro primeros niveles del conocimiento. Igual, presentamos un objetivo específico de estos niveles cognitivos quedaría un poco extraño, quedaría extraño. Pero bueno, extraño, pero se puede analizar. Lo que sí difícilmente se acepta es que el objetivo general no cumpla estar en estos dos niveles. Aquí les dejo otro ejemplito. Por ahí, bueno, ya les dejaré también, obviamente, la presentación mediación virtual. Aquí está hasta la referencia de otra manera de presentar la taxonomía de Bloom. Y bueno, continuamos con el desarrollo de la perspectiva teórica. Esto va a ser una reseña un poquito más rápida porque también recuerden que el tema 3 que tenemos que ver en clase es todo lo que tiene que ver con el marco teórico. Entonces, bueno, en la perspectiva teórica tenemos que hacer una revisión bibliográfica, desarrollar nuestro marco teórico y nuestro marco contextual. En cuanto a la revisión bibliográfica, bueno, ya nosotros hemos ido cumpliendo con las charlas que tuvimos en la biblioteca, con la tarea que de hecho ustedes están trabajando sobre el tema de la investigación de las referencias que tienen del tema que están seleccionando. Aquí les dejo, bueno, ahí les quedan algunos ejemplos. El marco teórico, que insisto, de esto tenemos que hablar en profundidad en una sesión dedicada exclusivamente al marco teórico. Aquí nada más como por introducirlo, ¿verdad? Documenta la necesidad de realizar el estudio a través de, tenemos que leer mucho, es decir, para poder escribir, para poder sentarnos a escribir, tenemos que leer mucho para crear nuestro marco teórico. Eso nos va a ayudar a apoyarnos en lo que han escrito tantos investigadores para ver nosotros igual desde la inquietud de nuestro tema, de nuestra idea que hemos ido madurando, qué hipótesis, qué pregunta queremos responder. El marco contextual lo que hace es, como el nombre lo indica, ¿verdad? Poner nuestra idea, poner nuestro tema en un contexto. Nos interesa ver algo en todo el continente americano. ¿O realmente esta investigación va a aplicar en Centroamérica? ¿O va a aplicar solo en Costa Rica? O aún más, nuestro contexto no es Costa Rica, es San José. O no es San José. Realmente el contexto que nos interesa es ver algo que pasa, no sé, un evento de algo que pasa propiamente en la Universidad de Costa Rica, en la escuela de negocios, en un barrio en particular, en una empresa, etcétera. Ese es el entorno, el contexto donde nosotros vamos a, digamos, a meter ahí nuestra investigación. Y nuestra investigación debe tener un alcance y limitaciones, ¿verdad? Es extraño decir que debe tener limitaciones, pero es algo que tenemos que plantearnos desde el inicio, ¿verdad? A no ser que estemos en un escenario ideal, ¿verdad? Lo que sería una utopía, decir, yo no voy a tener ningún problema de recursos, de tiempo, porque lo tengo todo, pues si es ese caso, ¿verdad? Muy extraño. La parte de las limitaciones podríamos obviarla, pero si no es así, siempre es bueno plantearnos desde el inicio, como parte de la planificación, qué limitaciones nosotros tenemos que ver cómo las gestionamos.
Entonces, alcance. ¿Cuáles son nuestros límites temporales geográficos? Dejar claramente establecido que nuestra investigación, repito, va a ser en Costa Rica, va a ser en Centroamérica, va a ser en San José, va a ser en el Caribe, etcétera. Ahí, bueno, ahí les dejo un ejemplito un poquito detallado para que lo vean con calma en sus casas. Y ahí les estamos señalando en negrita parte del alcance de esta investigación. Entonces, por ejemplo, hay cosas interesantes. Un alcance de tiempo, ¿verdad? Dice que es solo con los datos del primer semestre del 2015, que solo toma en cuenta gerentes generales o gente que desempeña puestos de jefatura, que se va a limitar a la información que está en las actas y que estos son empresas del sector de la construcción costarricense. Venga, ese es nuestro alcance, no nos vamos a salir de ahí, es nuestra delimitación. Limitaciones, ¿ok? ¿Cuáles son los obstáculos con los que nos podemos encontrar? De orden ambiental, técnico, moral, por ejemplo, dependiendo del tipo de tema, derivados del objeto de estudio, ¿verdad? Recuerden que el objeto de estudio puede ser una empresa, puede ser un país, puede ser una fundación, puede ser una universidad, puede ser una persona. Entonces, ¿qué limitaciones nos pone a nosotros ese objeto de investigación? Y aquí, siguiendo el mismo ejemplo, aquí les dejamos como en negrita, ¿verdad? ¿Qué limitaciones vamos a tener? Si es algo, ven, como de percepciones, este era un trabajo de tipo o mixto o cualitativo, también por eso las percepciones, que entonces esos resultados no se podían ser generalizados, eso es una limitación. Eh, que no se analizan todos los rasgos culturales, porque claro, eso sería demasiado. Entonces, esto es una limitación para que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados de esta investigación en particular. Ok, vamos cerrando con lo que sería el diseño del estudio, que esto también vamos a ver una clase para esto, ¿verdad? Para la parte de lo que sería el marco metodológico, pero aquí vamos a dejar como una breve introducción. Entonces, el diseño del estudio. Luego vamos a hablar cuáles son los tipos de datos variables que nos interesan y ahí vamos a ser muy específicos en cada una de las propuestas de investigación que ustedes están desarrollando. Si cabe el tema de proponer, plantear alguna hipótesis, ya esto depende mucho del tema de cada uno de ustedes, cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser el tipo de la investigación, si va a ser algo mixto, algo cualitativo, algo cuantitativo, etcétera. Desarrollo la metodología, igual, esto lo vamos a ver en una clase completa, pero bueno, eh, de dónde van a salir los datos, cómo vamos a obtener la información, qué instrumento nosotros podemos proponer, una encuesta, un focus group, una entrevista, observación, cómo vamos a seleccionar a nuestra muestra, eh, quiénes nos interesa que sea nuestra muestra, quiénes nos deberían dar la información que nosotros necesitamos procesar para tener los resultados de nuestra investigación. Y bueno, en cuanto al informe de resultados, lo que veríamos también ya en prácticamente las últimas clases, qué conclusiones, qué implicaciones gerenciales, si es del caso, ¿verdad? Hay que ver los temas propuestos, que son temas variopintos que estamos trabajando en el curso. Futuras líneas de investigación. Yo les digo, este punto para mí es importantísimo, ¿verdad? Aquí nos vamos a realmente nosotros confrontar qué tan novedoso, qué tan importante, qué tan relevante era el tema que hemos planteado, si somos capaces de dejar propuestas de futuras líneas de investigación para que nuestra investigación sirva como base a otras personas. Y bueno, todo lo que sería la parte de referencias bibliográficas. Y, ok, por aquí finalizamos. Les dejo esta frase cortita y bonita de Zora Neale Hurston, antropóloga y escritora estadounidense. La investigación es curiosidad formalizada. Ok, chicos, espero que estén bien y ya por ahí nos vemos en clase. Hasta luego.